Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas. Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a un programa más de Aprendices, un podcast en el que intentamos conocer mejor este proceso vital y permanente a través de personalidades del mundo cultural, científico, académico o de la comunicación, y ese proceso es el aprendizaje. Conocer de primera mano la experiencia y procesos que han vivido nuestros invitados porque tenemos un objetivo único, aprender de ellos. Y hoy tenemos con nosotros a Ana Crespo, una mujer que ha roto muchas barreras a lo largo de su vida académica y profesional. Ana Crespo es doctora en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, catedrática de Botánica de la Facultad de Farmacia, también de la Complutense, y secretaria general de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España. Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues Ana, toda una vida en Madrid, pero eres canaria, ¿no? Voy a empezar por ahí, de Santa Cruz de Tenerife. Y esta va a ser mi primera pregunta, porque te viniste a Madrid a estudiar, te quedaste. ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Bueno, me vine con 17 años, más o menos, pero soy completamente de allá. Me encanta estar aquí, pero soy completamente de allá. Eso creo yo que es el resumen. Toda mi vida aquí, pero soy de allá. Sí, pero ¿qué te supuso dejar la familia y venir aquí y vivir la vida universitaria y luego laborar en Madrid? Digo, en el momento en que dejaste Tenerife y viniste a Madrid. Me supuso una ilusión enorme. Yo quería salir, yo creo que quería salir, quería ver cosas, quería ver mundo, ver paisajes, ver cosas distintas y vivir sola, manejándome. Eso me hacía muchísima ilusión, pero claro, sí que me supuso una ruptura por dentro tremenda, pero bueno, pensé, voy y vuelvo, pues voy y vuelvo. Y eso fue así hasta que nació mi hijo, ya mayorísimo. Oye, una pregunta, ¿te vienes aquí a estudiar botánica? ¿De dónde te viene esa pasión por la botánica? Yo creo que de lo bellísimo que es el paisaje de mi pueblo, lo bellísimo que es Tenerife y lo variado. Recuerdo ir desde Santa Cruz hasta el sur por la carretera central, viendo el Teide delante y viendo cambiar las plantas. Aquello me parecía como una cosa, bueno, a mí me tocaba mucho. Y empecé a fijarme en las plantas siendo muy niña y muy fantasiosa. Uh-huh. Y bueno, las plantas y todo lo que andaba por el suelo, por las rocas, todo me interesaba. Y también la distancia. Bueno, todos los que hemos estado en Tenerife hemos visto esto que nos cuentas en el Teide, que es un marco incomparable porque tienes toda la naturaleza posible, desde que estás al borde del mar hasta que subes arriba. Tienes todos los escenarios y ecosistemas posibles, ¿no? Sí, claro. Por eso me movilizan las plantas, me movilizan luego los líquenes, pero me moviliza profundamente el paisaje. O sea, el conjunto que tengo delante, ¿no? ¿Y por qué los líquenes? Porque hacen paisaje en muchísimos sitios del mundo. Bueno, a mí me impresionó básicamente Guadarrama, es decir, la Pedriza, la Sierra de Madrid, con ese color amarillo que da el Rhizocarpum geographicum, ese líquen que lo cubre todo donde el sol pega fuerte, ¿no? Y cuando la roca es de granito y así, ¿no? Y como era todo, me pareció maravilloso, como la naturaleza me atraía, era senderista, caminante y bueno, todo una especie de todo un revoluto muy desordenado, desde luego, pero eso es lo que me ligó a los líquenes como una cosa que era de aquello que me gustaba saber. Eres una de las primeras mujeres catedráticas de la universidad, creo que en 1963. Me dicen que se llama catedrática de pata negra, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia de estos años de romper esa barrera? Porque me imagino que en los años 80, 83, que es cuando te
coges la cátedra, habría muy pocas mujeres, ¿no? Sí, 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 muy pocas mujeres. Yo no me lo planteaba en aquel momento porque había pocas mujeres, pero yo estaba convencida de que las cosas que se empiezan hay que acabarlas. Y entonces eso era mi carrera y nunca lo dudé. Inicialmente no te dabas cuenta, creo yo, de ninguna otra cosa. Claro, cuando pensabas en los hijos, en la maternidad, en lo que era ser catedrático y estar fuera de casa, también lo que era ser botánico y estar fuera de casa. Y entonces empiezas a vislumbrar que a otros no les pasa, a los de al lado no les pasa. Y bueno, yo creo que cuando empiezas a notar que eres distinta, es cuando las actitudes feministas empiezan a brotar como una cosa necesaria. ¿No? Pero nunca por ser catedrática o no. Luego sí que te das cuenta de que la mayoría de las que se van quedando, las muchísimas mujeres que se van quedando, es porque no tienen las condiciones para sentirse felices solo con la carrera científica o hacer un balance entre lo que puedes y lo que quieres, y eso afecta mucho a ser mujer. Ana, desde el año 83 y esta situación que nos cuentas, ¿se ha conseguido ya la igualdad o queda todavía mucho recorrido? No, desde luego no, queda mucho recorrido. Yo entiendo las cosas en que, como creo que no hay muchas más diferencias y que ahora pues los hombres colaboran más y si no las mujeres dicen pues si no colaboras yo tomo otro camino. Es decir, creo que si no se hiciera nada, llegaríamos al equilibrio en algún momento, pero claro, podríamos llegar, vete a saber, dentro de 150 años o algo así, ¿no? Y entonces, no, eso no funciona. Hoy se ha visto que desde que tomas unas determinadas actitudes de compromiso con la igualdad de derechos de las mujeres, entonces te das cuenta que si no se hacen cosas, no se resuelve. Ahora se empieza a resolver las cosas más deprisa, sin duda por la presión del movimiento feminista, por la presión social que es consecuencia, se van imponiendo medidas que obligan a que se mire a las mujeres, por ejemplo, en el mundo científico, que se mire a las brillantes mujeres que hay. Por diversas razones a lo mejor no eran tan visibles o no son tan visibles o no se animan a hacerlo. Pero a verlas, las hay. Entonces las obligaciones ahora es encontrarlas. Y una vez que las has encontrado, en pie de igualdad, sin ninguna concesión paternalista, porque no hay por qué tenerla, hay que buscar a las mujeres brillantes y situarlas donde estaría un hombre brillante o donde está. Entonces eso se va consiguiendo más o menos. En tu carrera profesional, digamos que la docencia y la investigación se han ido complementando casi de una forma permanente, pero ¿te apasiona alguno más? ¿La docencia o la investigación? Sí, la docencia me encanta contar lo que creo que sé, o lo que a lo mejor me he estudiado porque el temario lo pedía, ¿no? La investigación es una panacea, la investigación es un lujo intelectual que tira de ti. Pero claro, a mí también me impacta la naturaleza, digamos, la observación de la naturaleza. Entonces, esa sería la tercera pata, creo yo, la tercera pata de mi vida, ¿no? Bueno, tienes una cuarta, porque desde los 80 también desarrollaste cierta actividad política que te llevó a los primeros gobiernos de Felipe González, a una dirección general, creo que en el Ministerio de Educación. ¿Cómo llegas a la política? ¿Cómo la vives? ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Qué aprendiste? Muchísimo.
muchísimo, porque un científico tiene la tendencia todo el tiempo, es poco, tu oficio te absorbe y te atrae, y muchas veces no miras alrededor en el mundo científico. Y cuando algo no funciona, protestas, pero no miras alrededor. Eres solo botánico, eres solo... pero cuando tú vas a la administración política, yo siempre hablo, y te agradezco que lo hayas hecho como yo, porque ahora como la actividad política como que se ha degradado en España, no tanto. Y me da mucha rabia porque no se puede vivir sin la organización política. Y lo que yo aprendí fue en el campo de la política científica, me ayudó a contextualizar mi propio trabajo investigador y la propia universidad. Yo fui directora general de universidades, pero también fui directora del gabinete de un excelente científico que era secretario de Estado, que era Juan Rojo, y trabajábamos en equipo con una gente tan sabia como era Javier Solana, como era el propio Juan, o como era Luis Jorbo, o como era Emilio Muñoz, ¿no? Esa gente, o Alfredo Pérez Rubalcaba, por supuesto, ¿no? Bueno, esa era una gente, éramos un equipo de aprender, un equipo de... Yo aprendí tantísimo, que ya digo, a contextualizar lo que hacía y hago, o he hecho. En todo caso, en función de los años e incluso de los ilustres personajes que nos has citado, te encuentras de nuevo un panorama lleno de hombres también, porque en aquellos momentos también había muy pocas mujeres, digamos, en la vida de la administración política. ¿Cómo lo vivíais? Tanto como decirte que las pocas mujeres que estábamos, que éramos directoras generales, nos juntábamos de vez en cuando a comer, porque, bueno, pues éramos muy pocas, ciertamente. Y además como que eso parecía que era así, nadie se preocupaba mucho de que hubiera muy pocas. Bueno, no sé si se preocupaba a alguien, pero a mí no me llegaba. Mis compañeros conmigo desde el pueblo eran absolutamente, digamos, equitativos, totalmente. Pero no había más. De esa etapa, muchos consideran que eres una de las pioneras que contribuye a la democratización de la universidad y, sobre todo, a la incorporación a la cultura universitaria europea. ¿Qué aprendiste de aquellos años? Mucho, eso es cierto. Yo también lo considero así. Lo que nosotros hicimos, digo nosotros porque ya digo que éramos un equipo bien dirigido, pero la modernización de la universidad, que es tanto como decir la universidad investiga y porque investiga enseña, y no al revés, o no solo en un sentido. Y para ser investigador no me tengo que comparar con mi coleguilla de al lado, sino que me tengo que comparar con mis pares de cualquier parte del mundo, cualquiera. Para eso la Universidad Española no estaba todavía preparada. Un aspecto que yo creo que no estábamos muy preparados era para hacernos evaluar, comparándonos con nuestros colegas. Eso fue costoso, muy costoso. Bueno, tú fuiste responsable, perdona Ana, de la implantación del sistema de evaluación del profesorado universitario, ¿no? Sí. En España. ¿Cómo se acogió? Porque aquello sí provocó una auténtica revolución. ¿Y qué aprendiste de este paso tan importante para la Universidad Española? Mucho. A ver, siempre hubo dificultades intrínsecas y hubo algunas consecuencias dolorosas, incluso muy seguramente desacertadas en todo el proceso. Hubo cosas que habrían sido mejorables, pero se hizo lo mejor que se pudo, eso sí creo. El decirle a tus colegas tienes que dejarte evaluar, y evaluar a todo un sistema enorme requirió simplificar mucho el proceso y tener 4 o 5 ideas muy claras.
esas ideas creo que aparecen y entonces los profesores universitarios saben que tienen que cumplir como docentes, que tienen que cumplir como investigadores y cumplir como investigadores como función igualmente básica. Y ahí, compitiendo fuera, con todo lo que hay, tienes que adquirir unos mínimos. Creo que fue el primer complemento de productividad por el trabajo competitivo que se recibe en las administraciones públicas. Complemento de productividad objetivo, llamemos, no aquello de que en tu grupo hay un dinero para productividad y se distribuye. No. La evaluación de sexenios es un complemento de productividad que luego ha permeado a otras capas de la función pública. Y los investigadores universitarios primero y luego, y también los del Consejo y otros centros que se fueron luego incorporando, sufrimos, y eso es un estrés, sobre todo un estrés. Luego hacemos las cosas. Se asimila. Sí, claro. Junto a la docencia y a la vida política, la verdad es que te ha dado tiempo para una intensa y extensa obra de investigación que además casi a impacto mundial. ¿Cómo vives tú este proceso de reconocimiento a tus investigaciones? Asaltos. ¿Y eso? Sí, porque, bueno, yo he cambiado mucho como si dijeras, de especialidad. Mi única constante son los líquenes. Que siempre vaya donde vaya y esté donde esté, voy viendo líquenes por todas partes. Pero lo que al principio me interesa de mi investigación más aspectos nomenclaturales, aspectos de sistemática, tal. Pero de repente me interesan la contaminación atmosférica porque sale un trabajo y entonces pues, me dedico a estudiar los líquenes y la contaminación atmosférica. Y luego, pues de repente me doy un paseo por las administraciones públicas haciendo política científica y sigo, pero luego digo, anda pues, ahora que me han cesado voy a volver a mi vida activa desde las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Y qué hago? Bueno, primero miro un poco alrededor y digo, han sido 6 años o 7, me pongo a mirar, me tengo que ir, pues dedicar 3 años a volver a aprender. Aprendo un año en Madrid de mis compañeros, colegas de botánica y también de genética, de biológica, y luego pues me voy a Inglaterra, que era donde hacía lo que decidí, que era lo que había que hacer, un par de años, me rehago de nuevo. Como todo va quedándote como un acumulado en tu cabeza, todo va dándote información para poder seguir. Eso me puso un poquito, digamos, de cabeza en el frente de lo que en la historia natural o las ciencias naturales hacían cuando se incorporan los caracteres moleculares. Entonces yo me voy a Inglaterra, a un instituto internacional, a aprender a manejar el ADN en relación con la biodiversidad. Y eso hago. Y lo hago a tiempo, siempre he tenido mucha suerte. Aquello acababa de hacerse posible, lo aprendo, me pongo en marcha y lo hago. Luego ya me jubilo y tengo la suerte enorme de que mis compañeros académicos hayan decidido llamarme para estar ahí y votarme para estar ahí, me parece. Ahora vamos, Ana, a la Real Academia, pero antes una pregunta, porque tú tienes una intensa, decía antes, obra de publicación. ¿Tú crees que la investigación y la publicación es algo que sigue faltando en general, en las universidades españolas? Mucho, hay que mirar los números, y si se miran los números, faltan mucho. Es decir, así como a veces la gente es que estamos muy metidas en el mundo científico, que desde hace mucho hacíamos investigación, creemos que somos únicos, en particular eso nos pasa mucho a los de ciencia.
que creemos que somos bastante estupendos. Bueno, de hecho somos bastante estupendos porque hace mucho que hacemos esto, pero la universidad no somos nosotros solos. La universidad, para que sea tal, tiene que tener de todo. En mi opinión, de todas las ciencias tienen que cultivarse y practicarse y a alto nivel, y eso a veces se olvida. Algunas veces se enmascara con que es que a mí me encanta la docencia. Claro. Y no me da tiempo de hacer otra cosa porque hay que hacer bien la docencia, todo un discurso. A ver, claro que hay que hacer bien la docencia, pero también hay que hacer la investigación bien. Por lo menos, en mi opinión, tienes que llegar a una homologación, a lo que es unos mínimos deseables. Y hay un porcentaje nada desdeñable de la universidad, tan poco desdeñable como un 20% todavía, que no hace investigación. Y dice, pero hago transferencia. Bueno, algunas veces hace divulgación, transferente, pero no siempre. Es decir, todavía no. Todavía falta. Yo creo que en estos años si echas la mirada para atrás y que nos has contado un poco cuál es tu desarrollo en la parte de investigación, ¿a quién consideras maestro? ¿De quién aprendiste más? ¿Has tenido maestro, esa relación maestro-discípulo? Sí, claro que sí, claro que sí. Mi maestro fue mi director de tesis, sin duda alguna, Salvador Rivas Martínez se llamaba. Quienes me guiaron en el mundo ya más específico y que luego fuimos colegas, tengo que agradecer muchísimo a David Hawksworth, sin lugar a dudas, un británico, y a dos alemanes, Vollmann y Bert. Eso es mis agradecimientos, quienes me ayudaron a formarme. Pero luego fueron mis propios discípulos, o sea, mis colegas jóvenes. Eso me ayudaron un montón. Y por supuesto el equipo que antes hablaba, que me abrieron la mente a que el mundo va más allá de la botánica. También mucho agradecimiento a Javier Solana, a Juan Rojo, y a Luis Oro. Tu reconocimiento científico es máximo, es tal que ingresas en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Primero eres presidenta de la sección de Ciencias Naturales y ahora mismo eres secretaria general de toda la Real Academia. ¿Qué te supone intelectualmente estar ahí? A ver, es un reconocimiento de la trayectoria profesional muy grande. Yo solo había recibido otro gran reconocimiento, bueno, para mí grande, ¿no?, que fue la medalla Carius que me da la Sociedad Internacional de Liquenología en el año 12. Que, bueno, no había habido ningún español que la tuviera. Bueno, quiero decir, me pareció un reconocimiento enorme. Pero el segundo, posiblemente para mí, es el nombramiento de académica de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y eso porque cuando la vivo por dentro, la academia es un sitio lleno de profesionales competentes, es variado, de distintos campos de la ciencia, es muy independiente cuando reflexiona. Y eso es un gusto estar ahí, es una sensación de que ese reconocimiento, como decir, bueno, ha sido para mí una cosa extraordinaria. No digo que no haya otras instituciones, pero esta lo es para mí. Sin embargo, yo creo que en la opinión pública tenemos una imagen de las academias pues como instituciones con una tradición histórica muy, muy importante. La tuya, leí que fue fundada incluso por Isabel II, o sea que tiene una trayectoria histórica importantísima, y además con una serie de ceremonias, de protocolos, de ritos. ¿Qué has aprendido de estas instituciones en el sentido de este desarrollo histórico
y de esa permanencia independientemente de la situación política del país o de algo como un hilo que se mantiene en el tiempo? Lo primero es eso, recibir una historia y aprender de ella, ¿no? Eso me parece muy importante. España, pienso que tiene un tejido científico todavía débil. Más afuera de los centros de investigación no hay tanto, hay poco. La gran tradición era la de la academia, en las reales academias, todas ellas han aportado eso. Creo, sin embargo, que ahora las academias juegan además otro papel, que es efectivamente, como decíamos antes, de transferencia cultural, de esfuerzo por llevar la ciencia a todas partes, a los institutos de enseñanza secundaria, como al barrio donde está situada la academia, y ahora con la digitalización y con la expansión abierta de todas nuestras conferencias, la academia tiene un contacto con todos los mundos científicos y culturales, con un altísimo número de consumo de nuestras divulgaciones, e incluso de los propios perfiles de nosotros mismos. Por eso me importan las mujeres, y por eso agradezco tanto que, siendo mujer, me des la oportunidad de decirles a las mujeres jóvenes que también las mujeres somos científicas con la misma facilidad. ¿Hay muchas mujeres en la Real Academia? No. Pero la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales ha hecho unos estatutos por práctica unanimidad, en los cuales de cada 5 nuevos académicos numerarios, 2 al menos han de ser mujeres obligatoriamente. Eso obliga a bucear y a encontrar las mujeres buenas, que están en muchos laboratorios, en sus agujeros, algunas incluso fuera de España. Eso se ha notado como sensibilidad por dentro. Es decir, hay pocas, eso es obvio, hay pocas. Había que haber prestado más atención antes, no lo sé, esto es un pecado general. Pero hoy yo estoy, digamos, orgullosa también por eso. Volviendo a la universidad y hablando de esa situación, ¿es tan distinta la universidad que tú estudiaste a la que vivimos ahora? Me cuesta un poco. No tan distinta en algunos aspectos. Es decir, la cualidad esa que la universidad tiene, que debe ser desde que se fundó, de donde estar en contacto, digamos, los expertos con los jóvenes que llegan, muy inteligentes, muy ávidos de conocimiento, no todos, pero muchos. Hay una cosa que yo noto ahora, pero no sé si será porque soy vieja y no... Pero hay una cosa que noto, me parece que ahora el estudiante es menos independiente, es como más tutelado, menos... está como muy protegido, quizá por una sociedad que le presta una atención y que a veces toma decisiones por él. La sociedad familiar nuestra muchas veces está tomando decisiones por los estudiantes, y eso no me parece que sea un beneficio. Pero al lado de eso, los estudiantes de ahora, los colegas de ahora, están más preparados, cada vez más preparados. La Universidad Española ha experimentado un cambio fabuloso en lo que se refiere a su propia calidad. Le queda mucho, claro, pero bueno,
En fin, antes la universidad estaba muy pendiente de la administración pública porque no había transferencias, de la Administración General del Estado porque no había transferencias. Ahora estás pendiente todo el día de qué pasa con las administraciones autonómicas. Bueno, el contexto realmente es distinto, se mantienen algunas constantes, y hay algunas derivadas que yo diría no son tan positivas, otras muy positivas, muy positivas. Yo creo que de la universidad nace y debe nacer un espíritu muy contrario a ese español que se sienta en la silla y se pone a criticar todo lo que pasa. Y todo es malo y todo es malísimo desde, bueno, y los españoles somos horrendos y tal, y este es un incompetente. Bueno, pues la universidad tiene que inspirar eso de hay que hacer, hay que resolver, hay que hacer y resolver los problemas, y no es fácil solo criticar sin aportar soluciones. Eso no está bien. Tienes que, eso que me parece que la universidad en ocasiones ha dado de pecho, yo creo que tiene que darlo y seguir dándolo. Que eso, vamos bien, pero mañana mejor. Pero, claro. Volviendo a tu gran pasión, que son los líquenes, yo no sé mucho de ciencia, pero entiendo de la época que estudié que era como una especie de unidad de vida formada por dos entes distintos, que eran los hongos y las algas, ¿no? O algo así, ¿no? Sí, y que se necesitan entre ellos para sobrevivir, ¿no? Sí. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué aprendemos de eso? Se asocian cuando están en ese límite terrible de que individualmente no les va muy bien. Y otra cosa, cuando están asociados, están en un equilibrio delicioso, pero en cuanto que les toca ese equilibrio, se disocian y se rompe la simbiosis y se mueren los dos. Que se mueren los dos. Por eso digo, ¿podemos los seres humanos aprender algo de esta asociación y de ese beneficio mutuo y de ese equilibrio? Sí. Conservando como en los líquenes, porque hay otras asociaciones simbióticas, por ejemplo, o parasitarias, que montan mucho lío el uno con el otro. En los líquenes, no. En los líquenes hay un mantenimiento de la diversidad entre un simbionte con el otro simbionte, pero hay una cooperación estrechísima entre ellos, dándose instrucciones para producir cosas mejores. Ahora, no los molestemos mucho. No los molestemos. El sistema tiene que tener un equilibrio. Bueno, siempre he escuchado también que son fundamentales a la hora de la formación de lo que se llaman suelos ecológicos vivos, porque absorben todo, absorben el agua, absorben la contaminación, lo bueno, lo malo. ¿Es una lección de la naturaleza también para nosotros? Sí, yo creo que es una lección de la naturaleza para nosotros todos como entes sociales. O sea, que estamos alterando mucho el planeta, y los líquenes aprenden a darnos, o sea, nos dan una sensación de equilibrio allí donde están. Cuando están, hay un equilibrio. Cuando no están, hay que mosquearse. Hay que pensar por qué no están. Y hay muchos sitios en los que están dejando de estar. Entonces hay muchos equilibrios rotos. Bueno, ya mañana se alcanzará otro equilibrio. Bueno, sí, seguramente, pero a saber qué tipo de equilibrio y cuánto tiempo tarda en llegar, y a lo mejor con la desaparición de muchas especies, por ejemplo, los humanos, ¿no? ¿Consideras que en torno a estos estudios y a este casi liderazgo que has tenido desde el punto de vista de investigación, hay un equipo? ¿Tienes un equipo? ¿Tienes discípulos que siguen en esta trayectoria de investigación? Sí. Bueno, vamos a ver. Ni es Alemania, que cuando se jubila el líder se cierra el laboratorio, ni es otros países
que conservan al anciano hasta que sigue molestando o empieza a molestar. No, digamos que en mi caso particular he podido dejar un equipo muy azotado por la pandemia, extraordinariamente azotado por la crisis del 2008, llamada la crisis económica, y por eso ha sido lo más devastador que he podido vivir, o sea, la falta de presupuestos y la falta de planificación o programación de objetivos que también ha habido. No es todo subir el presupuesto, no. Hay que subir el presupuesto muchísimo, de manera que se pueda ir absorbiendo, es decir, una subida tiene que ir acompañada de un saber qué quiero con ello, qué programa tengo para seguir subiendo el presupuesto, pero además es que el gobernante tiene que saber qué programa científico tiene. Él no está en el laboratorio, pero está dirigiendo. Y si no tiene programa, cosa que se nota y se nota mucho, pues es igualmente dramático que la crisis económica. Es decir, las dos cosas son indispensables. Y está pasando que a veces ninguna de las dos cosas se tienen claras. Y cuando no se tienen claras ninguna de las dos, pues a uno le entra aquello de decir, me gustaría decirte lo que yo haría. Y esto no solo lo pienso yo, lo piensan muchos otros científicos. Y en particular lo piensan las instituciones responsables, las universidades. Adolecen, aunque ellas tengan sus problemas, adolecen de que las administraciones tengan una idea clara, dialogada con cada una de ellas y que respeten la autonomía universitaria, que hay que respetarla, con zanahorias, no con palos, sino con zanahorias. Y las leyes, a mi entender, los proyectos incluso últimos, yo creo que lo que deberían hacer, que no lo veo claro, es hacer leyes poco reglamentistas, leyes muy flexibles que permitan la aplicación de zanahorias y que permitan atraer al mejor talento, no solamente a lo mejor muy jóvenes, también a algunos talentos mayores, pero sin ponerle tanta cortapisa, tienes que tener no sé qué, tienes que tener no sé cuánto, y además dice la ley que no se puede no sé qué. Bueno, yo creo que ese no es el mejor camino. Las leyes poco reglamentistas, ya vienen de nuevo los reglamentos. La autonomía máxima y que le interese a la universidad ser muy buena, que defienda su perfil y que según su perfil sea muy buena en eso y que la dejen serlo. Muy interesante, porque además yo no sé si coincidimos, pero en la opinión pública, o por lo menos en mi caso, yo tengo la percepción de que la capacidad intelectual y científica individual de nuestros investigadores es mucho mayor de la capacidad que tiene nuestra administración de transformarlo y que al final lo que tenemos son científicos en fuga y talento que se nos va continuamente de nuestro país. No sé si coincides un poco. Sí, claro, yo creo que en lo que ha pasado en los últimos tiempos hay mucho de eso, yo creo que hay mucho de eso. Claro, conozco mejor el entorno de la comunidad autónoma de Madrid, donde cuando parece que vas adquiriendo un consenso, cuando las administraciones van llegando, lo descomponen y pasan unas cosas que no se entienden. Y eso afecta mucho, porque hay mucho talento que no llega a ofrecerse.
Bueno, deberían de plantearse, yo creo que en el fondo todo esto pasa porque no le damos bastante importancia, no le dan las administraciones, los gobiernos, a veces no le dan a las universidades la importancia que tienen en el desarrollo económico, cultural y también político. Las universidades son la clave de la formación de talento, de la formación de las próximas generaciones. Y si tú quieres cambiar el país y quieres cambiar, ¿cómo lo vas a hacer de otra manera? Sin educación, sin que la educación superior tenga su mejor desarrollo, ¿no? Bueno, vamos terminando ya con 4 preguntas que hacemos a todos nuestros invitados que son de respuesta rápida. Y la primera es, ¿qué te ha dado miedo aprender y al final no lo hiciste? Nada me ha dado miedo a aprender. Ahora tengo menos capacidad de aprender, pero me gusta cuando escucho algo que no conozco o que alguien me enseña. Perfecto. ¿Cuándo se para de aprender? ¿Cuándo? Se para de aprender. aprender. Vamos a ver, si soy pesimista, diría que muy pronto paras de aprender cosas importantes o difíciles. Pero a lo largo de toda la vida sigues aprendiendo. Y a lo mejor si acrisolas lo que vas aprendiendo, igual cuando eres viejo, tienes algo que aportar. Eso creo. ¿Qué te gustaría no haber aprendido? No haber aprendido, pues, la verdad es que no haber aprendido, no, aprender en el sentido que yo le doy, no, nada he aprendido pero bueno, haber tenido que vivir situaciones que no me gustan varias, muchas. ¿Y con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? A ver, con mi padre la dimensión del trabajo en la vida de una persona. El trabajo es central. Con mi marido a disfrutar de la naturaleza. Y con mi hijo a ser humilde. Porque siempre los hijos te sitúan, te ponen las cosas en su punto y te dicen, exprésate mejor, o eso así no creo. Que eso creo. Y a divertirme mucho con mis amigos y mis hermanos. Pues muchísimas gracias, Ana. La verdad es que ha sido un placer escucharte. Un honor, porque no siempre uno tiene la suerte de escuchar a una de las mentes más privilegiadas de España y una maravilla. Y creo que todos los que escuchen y vean este podcast pues van a aprender mucho también con nosotros. Muchísimas gracias, Ana. Te agradezco a ti, por supuesto. Muchas gracias. Universidad como... Por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.